Hola estudiantes, gracias por estar aquí. Les pido por favor que tomen el tiempo para leer este documento, lean las explicaciones en inglés y avísenme si tienen preguntas. Solamente voy a leer algunas de las partes en español y vamos a hablar de los verbos reflexivos. Los verbos reflexivos son diferentes que los verbos regulares y de eso se trata esta lección. Les voy a pedir que por favor tomen el tiempo de leer cada cosa. Entonces, ustedes lean los objetivos, ustedes lean sobre qué es un verbo reflexivo, pero prácticamente lo que escribo aquí es que los verbos reflexivos indican que una persona realiza una acción sobre sí misma. Por ejemplo, me lavo. Puse las traducciones en inglés y sé que no siempre tienen sentido porque no siempre se traduce literalmente o palabra por palabra de inglés a español o de español a inglés o en ninguna lengua, en ningún idioma. Se viste, nos despertamos. Entonces, esos son ejemplos de verbos reflexivos y voy a leer esta pequeña lista. Lavarse, despertarse, llamarse, acostarse, vestirse, peinarse, cepillarse. Como cuando digo, me llamo, yo me llamo, o me despierto, o me cepillo los dientes, o me cepillo el cabello. Y los pronombres que se usan son me para yo, entonces yo me, tú te, él se, ella se, usted se, nosotros nos, nosotras nos, ellos se, ellas se, ustedes se. Por ejemplo, ellas se bañan, nosotros nos vestimos cuando nos levantamos. Entonces, aquí explico brevemente dónde va el pronombre. Tomen el tiempo para leerlo detenidamente en inglés y en español. Por ejemplo, va antes del verbo conjugado, como me lavo las manos, no me lavo las manos, con dos verbos pegado al infinitivo o antes del primer verbo. Voy a ducharme, voy a bañarme y aquí tomo una pequeña pausa para aclarar y decirles que, por ejemplo, en México, de donde yo soy, que es el país donde se habla más español, usamos bañarse, bañarme, para take a shower o take a bath. Entonces, bañarse no es solamente en una tina de baño, pero también en la regadera. Solamente para que sepan. Quiero acostarme, me quiero acostar. Entonces, se puede poner el pronombre antes de un verbo o al final, como en este ejemplo. Voy a bañarme, me voy a bañar. Hay una regla aquí, léanla por favor. Entonces, vamos a dar un ejemplo de cómo se conjuga un verbo reflexivo. Yo me llamo Brisa. Tú te llamas. ¿Cómo te llamas tú? Él se llama, o ella, o usted se llama. Nosotros o nosotras nos llamamos. Ellos, ellas, ustedes se llaman. Y aquí hay el mismo ejemplo con lavarse. Algunos de los verbos reflexivos más comunes son llamarse, despertarse, levantarse, bañarse, ducharse, lavarse, cepillarse los dientes, peinarse, afeitarse, secarse, vestirse, ponerse la ropa, quitarse la ropa, maquillarse, arreglarse, acostarse, dormirse, sentarse, sentirse, divertirse, relajarse. Irse, quedarse, enojarse, preocuparse, casarse. Hay verbos reflexivos que son irregulares, que sucede un cambio de raíz. Por ejemplo, despertarse, me despierto, te despiertas, se despierta, nos despertamos, se despiertan. Acostarse, vestirse. Sentarse, sentirse, divertirse, dormirse, acordarse, despedirse, reírse.
Léanlos por favor ustedes y repitan la pronunciación para que puedan practicar pronunciar y también escuchar. Hay verbos que pueden ser reflexivos o no reflexivos y esta es una lista de los más comunes. Por favor, lean las instrucciones o la explicación. Lavo el carro, me lavo, eso es diferente. Despierto a mi hijo, me despierto, son dos cosas diferentes. Acuesto al bebé, me acuesto. Llamo a María, me llamo Ana. Pongo la mesa, me pongo la chaqueta. Voy a casa, me voy. Duermo 8 horas, me duermo en clase. Unos ejemplos de uso recíproco con los verbos reflexivos. Nos vemos mañana, ellos se quieren mucho, mis amigos y yo nos escribimos. Lean esta sección detenidamente, por favor. Voy a leer los ejemplos en español. Me lavo las manos, me cepillo los dientes, me pongo la chaqueta. No decimos con los verbos reflexivos, me lavo mis manos, me cepillo mis dientes, sino que debemos usar el artículo. Me lavo las manos, me cepillo los dientes. Pero pudieras decir, si no usas el verbo reflexivo, podemos decir, lavo mis manos, cepillo mis dientes, pero si usas el verbo reflexivo, entonces dices, me cepillo los dientes, me cepillo el pelo, me lavo las manos, me lavo la cara. Lean por favor los ejemplos. Voy a leer unos ejemplos del resumen que les hice. Me llamo Ana, o me llamo Brisa, o me llamo Juan, me despierto temprano, nos vestimos rápido. ¿A qué hora te acuestas? Voy a ducharme, me voy a duchar, o voy a bañarme, me voy a bañar. Voy a poner aquí bañar, porque creo que es más común, aunque en algunos países o regiones donde se habla español sí se usa duchar. Para mí es raro porque yo no lo uso, yo uso bañarse. Entonces lean por favor la regla, una regla muy importante, léanla de cuáles son los pronombres que se usan con los reflexivos. Para yo se usa me, para tú se usa te, él, ella, usted se usa se, nosotros o nosotras se usa nos, ellos, ellas, ustedes se usa se. Eso es todo sobre los verbos reflexivos. Por favor, tómense el tiempo para estudiarlos en casa. Muchas gracias. Hola, vamos a hablar del verbo hay. Lo más importante por ahora para empezar, si es un verbo que no has usado antes o que no usas mucho, es saber cómo se pronuncia. No se pronuncia como en inglés, se pronuncia hay. Les recuerdo que la H es muda, la H no se pronuncia en español. Lean por favor los objetivos. Hay es la conjugación del verbo haber. Hay significa there is o there are, y en español usamos la misma palabra para singular y para plural. Por ejemplo, hay un libro, uno nada más, o hay 2 libros, o 3, o muchos libros. Lo usamos para una cosa o para muchas cosas, singular o plural. Voy a leer los ejemplos. Por favor, tomen el tiempo para leer en inglés y leer en español, practicando su pronunciación. Pueden repetir después de mí. Hay un perro, hay una casa, hay muchos estudiantes, hay 3 computadoras. Hay una mesa, hay un profesor, hay una ventana, hay una computadora. Hay 2 mesas, hay muchos profesores, hay varias ventanas, hay 5 computadoras. Hay no significa está y tampoco significa is located. Vamos a practicarlo. Muchos estudiantes confunden hay con está o están. Entonces se usa para decir que algo existe. Hay se usa para decir que algo existe. Por ejemplo, hay una biblioteca en la universidad. Hay muchos estudiantes en la clase. Está y están se usa para ubicación. Se usa para decir dónde está algo específico. Por ejemplo, la biblioteca está en el centro. Los estudiantes están en la clase. Entonces,
Por ejemplo, comparación. Primero presentas algo con hay que no es conocido aún y luego dices, ¿dónde está eso? Hay un restaurante. El restaurante está en la Avenida Central, por ejemplo. Hay se puede usar, se usa mucho para preguntas. Y solamente en español no existe do ni does, lo hemos estudiado en otra lección, pero cuando agregas el signo de interrogación o cuando hablas, haces la entonación de pregunta, eso hace que sea una pregunta en vez de una afirmación. Por ejemplo, ¿hay un banco cerca? ¿Hay una farmacia? ¿Hay estudiantes en la clase? ¿Hay tarea hoy? Noten que si, por ejemplo, dijera sin signo de interrogación, hay tarea hoy, eso es afirmar que sí la hay, o sea que sí hay tarea hoy. ¿Cómo sabemos si es pregunta? Por la entonación que haces de pregunta y cuando lo lees o lo escribes, porque agregas los signos de interrogación. Respuestas cortas, por ejemplo, sí hay uno. Sí, hay muchos. Por ejemplo, ¿hay algún restaurante cerca? Sí, hay muchos. O sí, hay un restaurante. O no, no hay. O no, no hay ninguno. O no, no hay estudiantes. Para hacerlo negativo, solamente agregas el no antes de hay. Algunas expresiones frecuentes que les recomiendo que se memoricen son hay mucho o hay mucha. Hay muchas, hay muchos. Dependiendo si es plural o singular a lo que te estás refiriendo. Hay mucha tarea, hay mucho tráfico, hay muchos estudiantes, hay muchas casas. No hay tiempo, no hay problema, no hay clases hoy. Lean por favor esta recomendación. Algún vocabulario que puedes usar, que es común, que puedes decir si hay o no hay, es la mesa, la silla, la computadora, el profesor, la profesora, el estudiante, la estudiante, el libro, la ventana, la puerta, la mochila. Solamente son unos ejemplos de vocabulario que ya hemos practicado en clase, que puedes usar con hay. Por ejemplo, hay una farmacia enfrente de mi casa. O hay un supermercado que está cerca de la escuela. O hay un estudiante en el salón de clases. En mi clase hay 20 estudiantes, una puerta y muchas mesas. En mi ciudad hay un hospital y 2 parques. Recuerden que la H no se pronuncia en español. Les recomiendo que vayan a ver estos videos para practicar más y que hagan ustedes solos las actividades. Al final de esta lección están las respuestas, no las vean hasta que ustedes contesten solos. Voy a leer algunas preguntas que puedes hacer para practicar. ¿Hay una biblioteca cerca de tu casa? ¿Hay un parque en tu vecindario? ¿Hay restaurantes cerca? ¿Hay supermercados cerca? ¿Hay una escuela cerca? Voy a leer algunos ejemplos de lo que leímos. Hay un libro. Hay 2 libros. Hay tarea. Sí hay. No, no hay. Regla importante. Hay nunca cambia. Por ejemplo, si es plural o singular. Y eso es todo por ahí. Nos vemos. Adiós.